Muy buenas tardes. Antes de empezar con la exposición del contenido del módulo 2, segunda parte, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al Departamento de Educación Continua y Vinculación de la UNAM. Agradezco también a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por la invitación y la confianza para ser parte del Diplomado de Análisis Político y Campañas Electorales. Abordaré a lo largo de las sesiones del Diplomado en el módulo 2 algunos de los temas más relevantes del debate académico y político contemporáneo. Surge este debate en la década de los 80 y en ese periodo confluyen numerosos acontecimientos que cambiaron el rostro del mundo. Normalmente se suele asignar como el hecho más relevante el año 1989, la caída del muro de Berlín, que va a provocar sin duda alguna como una de las secuelas y consecuencias el desdibujamiento de la ex Unión Soviética. Pero más allá de eso, hay otros acontecimientos que confluyen en el periodo mencionado. En primer lugar, debemos destacar la internacionalización de los mercados y de la economía nacional y regional, y que va a dar lugar a la globalización como un proceso que va a tener una presencia mundial. Entonces, a la fecha es posible hablar que además de la globalización, de la internacionalización del producto, del consumo, de la cultura, de la educación, de los procesos en general que irrumpen a la par de la globalización, también debemos distinguir un hecho igualmente significativo: la crisis de las ideas. No olvidemos que hasta ese periodo estuvieron muy de moda la socialdemocracia, el socialcristianismo, las vertientes marxistas con todas sus tendencias y escuelas que dieron forma, contenido y reflexión teórica a los problemas de la realidad social, la naturaleza del Estado, que en ese periodo se distinguían Nikos Poulantzas, Althusser, Hegel y otros, Balibar también, entre otros. Sin embargo, a partir de ese periodo, marcado por la crisis de las ideas, producto y consecuencia de la emergencia de una nueva modernidad. Es la relación entre la modernidad y la posmodernidad, la vieja sociedad que empieza a ser reemplazada por una nueva forma de sociedad llamada postindustrial, posmoderna. Hay numerosos autores que han trabajado este tema, no solo Habermas, Niklas Luhmann, particularmente Alain Touraine, para tratar de entender el punto límite de la modernidad surgida en la Ilustración y la emergencia de una nueva forma de modernización. En esta perspectiva, esto va a tener sin duda consecuencias enormes. En primer lugar, la emergencia de nuevos actores y el desdibujamiento de los actores tradicionales, como el campesinado, movimiento obrero, clase media, o en el lenguaje tradicional la burguesía, para dar lugar al capital globalizado y a nuevas formas de funcionamiento del capitalismo financiero, que va adquiriendo una consistencia diferente y distinta, vigente hasta el día de hoy, en reemplazo de las viejas formas que permitían explicar la explotación, la dominación, el imperialismo o la subsunción del trabajo al capital en su forma industrial. En esta perspectiva surgen nuevos enfoques ante la realidad que se va imponiendo, una realidad además que adquiere consistencias mundiales o internacionales. De ahí que los nuevos enfoques dicen, creo yo, situaciones, o buscan decir situaciones para entender la nueva realidad emergente. En su caso, el mismo Touraine mencionó
que el conflicto adquiere dimensiones diferentes, distintas, características por lo mismo que obligan a seguir el curso del conflicto en sí, consecuencias del conflicto, impacto del conflicto, la toma de decisiones vinculadas al conflicto, y esto para el mismo Touré será importante la desocialización, o Guy Bajois, un autor belga francés, también hablará de la despolitización a la par de la pérdida de contenidos que en el pasado tenían una significación importante. La moral, la pérdida de la ética, la pérdida de principios, la pérdida de desdibujamiento de normas y valores que permitían explicar el funcionamiento de las sociedades. En ese sentido, Guy Bajois abunda en detalles sobre esta situación, y esto va a tener consecuencias enormes en el marco de la cohesión, en el marco de la unidad, de la dignidad nacional. Otros autores como Nicolás Tencer hablará de la despolitización debido a la crisis de la representatividad, toda vez que la situación política explicada en el pasado a partir de los intereses que las clases sociales decían representar o representaban a través de canales institucionales como los partidos políticos y las organizaciones sindicales, también empiezan a desestructurarse. Y en reemplazo de las clases sociales, hoy surge el individualismo con características diferentes por lo que implica en sí la economía de mercado y la apertura de los mercados nacionales. El mercado surge como el nuevo actor por excelencia, de él depende el crecimiento y el desarrollo. El mercado adquiere un carácter no solo por su autonomización, sino que adquiere un carácter, repito, de carácter universal. Empieza a tener presencia el mercado político, mercado social, mercado educativo, mercado cultural, mercado laboral. De ahí que el mercado no reconoce a las clases sociales, no tiene rostro para leer pobreza, riqueza. El mercado reconoce única y exclusivamente al individuo, portador de eficiencia, eficacia, competitividad, realismo, pragmatismo, etc. Esto también va a tener un impacto toda vez que surgen nuevas cuestiones sociales. La vieja tradición de la problemática social se ve alterada por esta nueva dimensión del mercado, al igual que la libertad, la justicia y la igualdad. Surge en reemplazo de la igualdad el mundo de los semejantes. La tolerancia se impone también como las nuevas formas de funcionamiento de la sociedad. Junto con él surge la teoría del desorden de Georges Valandier, vinculado al caos, vinculado al riesgo y algo importante, a la incertidumbre, que es la imposibilidad de acceder, leer y entender la realidad por la presencia de factores de turbulencia y perturbación externa y turbulencia de carácter interno. En ese sentido, las sociedades se ven obligadas a dar una respuesta para tratar de adecuarse e incorporarse en el nuevo orden que empieza a tener una vigencia a partir de la década y el periodo mencionado. En América Latina es muy visible esta situación. Surge una nueva tipología de países. Imposible seguir manteniendo aquellos marcos conceptuales que nos permitían explicar la naturaleza y características del tercer mundo, del capitalismo periférico, de la dependencia, etc. Hoy por hoy, la nueva tipología descansa en el reconocimiento de países emergentes, que en caso latinoamericano son solo 3, Brasil, México y Chile, países en vías de emergencia, países de riesgo y países de alto riesgo, muchos de ellos de Centroamérica y del Caribe.
con las características, peculiaridades y algo importante, el proceso de globalización, si bien es genérico, el impacto generado en estos países de riesgo y de alto riesgo tendrá consecuencias muy diferentes de aquellos otros países emergentes o en vías de emergencia, en donde este proceso también traerá consigo factores favorables. De ahí que la teoría del desorden busca explicar esta situación del desorden, producto también del reacomodo de los países en esta economía de libre mercado y en esta economía en donde la globalización está presente. En el caso de América Latina, en la década de los 80, surgen las reformas de ajuste estructural llamadas de primera generación. John Williamson será el artífice de las propuestas llamadas también del consenso de Washington. Son reformas estructurales que fueron justificadas asimismo por la realidad, como una imposición de la realidad. Son reformas que buscaron romper el ciclo económico, el modelo económico o aquellas economías nacionalmente controladas como resultado de la apertura. La modernización económica, modernización educativa, modernización laboral, modernización fiscal, etc. Sin embargo, en ese periodo debe reconocerse que América Latina ingresa también, que es otro factor importante, en un proceso de democratización. La totalidad o casi la totalidad de los países ingresan en este periodo del 85 en adelante. Esto creo que es muy importante a la par del comportamiento económico, sobre todo a nivel macroeconómico. Lejos quedarán todos esos periodos anteriores en algunos de los países de inflación, de hiperinflación, de deuda externa, etc. Sin embargo, más allá de estas reformas de primera generación, subsiste el problema de la pobreza y el de la desigualdad, toda vez que la política económica que acompañaron a estas reformas tuvieron básicamente un contenido eminentemente económico. Lo social no era parte un ingrediente, digamos, para hablar de alguna manera, de la política económica de estas reformas. La década de los 90 se ve la necesidad de incorporar otro tipo de reformas en donde lo social y lo político estuvieran o fueran parte de estas reformas. 245 millones de pobres en ese periodo, a la fecha hay 175 millones. Sí. Otro proceso que se observa también en estas reformas de segunda generación, las reformas educativas, frente a la desigualdad, frente a la inequidad y frente a los problemas todavía que en este campo América Latina mantenía como un rezago, el analfabetismo, sin duda alguna, hicieron posibles reformas educativas vigentes en muchos de los países o con medidas diferentes en la actualidad. Algo que también debemos, creo yo, junto con Robert Rosanvallon y otros autores, es analizar el problema de la desconfianza y algo también la reinstitucionalización de aquellas instituciones obsoletas o que se vieron debilitadas por las reformas de primera y segunda generación. Se mantuvo vigencia los enfoques llamados así del análisis de sistemas, David Easton y otros autores, el viejo institucionalismo y el nuevo institucionalismo, que en su momento, sin duda alguna, habría que entender como los enfoques que han permitido el análisis de los sistemas políticos y en general del sistema. Junto con ello, Edgar Morin promueve un enfoque realmente importante, que es el de la teoría de la complejidad, tanto en su forma horizontal como vertical.
la subsistencia del pasado y del presente a la par del futuro, hacen que esta nueva realidad adquiera características diferentes, dando lugar, a partir del enfoque ya mencionado, a la teoría de la complejidad compleja. La CEPAL estuvo cerca con propuestas, análisis y diagnósticos. En ese periodo también promueve, hasta la fecha, sin duda alguna, debemos reconocer en esta institución los grandes aportes teórico-metodológicos, promueve un enfoque que ya tuvo vigencia en Europa y en Estados Unidos a partir de la década de los 50, es el de la prospectiva. Si no podía entenderse América Latina ya solo a partir de su presente, toda vez que este presente es el punto de partida para la construcción del futuro. Y la prospectiva adquirirá una carta de ciudadanía en América Latina al incorporarse este nuevo esquema o instrumento metodológico en los planes o en la planeación estratégica nacional y regional, y junto con ello la formulación de escenarios de mercado, escenarios gubernamentales, escenarios catastróficos, optimistas, escenarios desde el punto de vista también de los actores, de manera que abundarán, creo yo, estudios y enfoques sobre la construcción de mapas de conflictos, mapas de riesgo, mapas de actores y mapas decisionales, para dar, creo yo, una riqueza a estos nuevos enfoques. Y el segundo enfoque producido con una riqueza analítica importante de la CEPAL es el neoestructuralismo, vigente también hoy en el marco de las reformas de tercera generación que tienen una presencia importante en América Latina en este siglo. Y reformas de nueva generación, producto de la necesidad de repensar la política, repensar el papel de los partidos políticos. En América Latina hay 620 partidos políticos, hay nuevos movimientos sociales, no solo de mujeres, no solo de jóvenes, no solo de vecinos, no solo una movilización procedente de la sociedad civil organizada, es también consecuencia de la informalidad y algo más importante, el crecimiento inusitado de la clase media. Hoy por hoy entre 30 y 33% de habitantes de América Latina, algo más de 600 millones, son de clase media. Para el año 2025 el 42% de esa población será de clase media. Y esto le otorga a América Latina un rostro social y político diferente, que obliga a releer y a reentender la realidad, y algo también importante, debido sobre todo a la nueva perspectiva gubernamental norteamericana, el impacto que ha provocado en la Unión Europea, a visualizar el futuro de América Latina y el papel que deberá desempeñar América Latina en el nuevo contexto internacional. Existe abundante bibliografía del sector del neoliberalismo, de la nueva derecha y también del sector neoconservador, que alimenta este debate a propósito de la democracia, de la gobernabilidad y la gobernanza desde el punto de vista de estos enfoques ya mencionados. Y es esto lo que veremos en el módulo 2, particularmente en la parte 2 de este módulo.